Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Jesús en su primera venida y Ansanjon en su segunda venida. Dios vino a esta tierra en carne para enseñar a la humanidad el camino al reino de los cielos, el camino para recibir el perdón de los pecados y el camino a la salvación. Si miramos hacia atrás, hace 2000 años, la época de Jesús en su primera venida, había muchas organizaciones religiosas que decían creer en Dios. Había una entidad religiosa popular que veneraba mucho la ley de Moisés y a Dios Jehová, bajo el nombre de judaísmo. En tal situación, Dios vino a esta tierra en carne. En Juan capítulo 1, versículo 14 está escrito: «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Dios, que es el verbo, vino a esta tierra en carne. Vino haciéndose hombre a través del cuerpo de María. Tenía la misma forma humana que nosotros. Como vino a esta tierra con la misma apariencia que nosotros, con ojos, nariz, boca y oídos, muchas personas no podían ver a Jesús como el Mesías, el Cristo o Dios encarnado. Como resultado, trataron a Jesús con falta de respeto. Otras intentaron apedrearlo. Y sin entender correctamente la gracia de que Él viniera a esta tierra para darnos la salvación. Podemos encontrar en muchos registros la situación histórica de ese tiempo, en la que rechazaron y no creyeron en Jesús, el Mesías. No obstante, entre ellos, los santos de la Iglesia primitiva recibieron correctamente a Jesús como el Mesías y el Salvador. A estas personas, Dios prometió concederles la corona incorruptible de vida en el reino de los cielos. Lo mismo ocurre en esta época. Hay una razón por la que Dios vino a esta tierra en carne, tanto en su primera como en su segunda venida. Debemos entender claramente esta razón para recibir correctamente al Mesías que vino a esta tierra en carne, ¿verdad? De lo contrario, la historia se repetirá en esta época de su segunda venida, ocurriendo lo mismo que en su primera venida hace 2000 años. Como evaluaron y juzgaron a Dios según el conocimiento de la clase privilegiada, lo primero que pensaron fue: ¿cómo Dios puede hacerse hombre? Por eso tomaron piedras para apedrearlo y lo tildaron como secta de los nazarenos. Pensemos en esto por un momento. ¿Serán salvos los que crucificaron a Jesús? En absoluto. ¿Por qué no pueden ser salvos? Solo hay una razón. No reconocieron a Dios correctamente. Aunque Dios los trató con bondad, ellos trataron a Dios con maldad. Dios vino a esta tierra para dar a los pecadores, que ya habían cometido pecados en el cielo y fueron arrojados a esta tierra, otra oportunidad de recibir el perdón de los pecados. Sin embargo, lo rechazaron y lo repudiaron de nuevo en esta tierra, por lo que se les quitó la oportunidad. Lo mismo ocurre en esta última época del Espíritu Santo. Dios vino a esta tierra en carne para restaurar las verdades de la Iglesia primitiva. El día de reposo del Nuevo Pacto, la Pascua del Nuevo Pacto, las 7 fiestas de 3 tiempos y todas las reglas del Nuevo Pacto, tal como Él las estableció hace 2000 años, pero la gente no lo reconoce. Ya que no lo reconocen, ¿cómo lo tratan? Igual que hace 2000 años, lo tratan cruelmente. Dicen: es una secta. ¿Cómo tú, siendo hombre, te haces Dios? ¿Pueden recibir el reino de los cielos los que dicen tales cosas?
Por favor, piensen en las palabras escritas en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y qué más? Está escrito, y después de esto, el juicio. Después de la muerte de una persona, no todo termina, sino que vendrá el juicio de Dios, que determina si la persona irá al cielo o al infierno. Los seres humanos nunca podrán evitar esta situación. Todos quieren que Dios pronuncie el veredicto. Puedes entrar en el cielo, en el tribunal. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice que juzgará a cada uno según sus obras. Si los que crucificaron a Jesús hace 2000 años fueron al eterno castigo del infierno, entonces todos los que no reciban a Cristo, que vino a esta tierra por segunda vez en esta época, sino que lo obstaculizan y lo insultan, también tendrán que ir al eterno castigo. Por eso enseñamos y predicamos sobre Cristo Ansanjón, que vino en el nombre de Jesús en su primera venida y vino a esta tierra en el nombre nuevo de Jesús en su segunda venida. ¿No es así? Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios, que creó todo el universo y todas las cosas, ¿verdad? Está profetizado que Dios vendrá a esta tierra en la misma forma humana que nosotros. Capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo, el Verbo era Dios. ¿No está escrito así en el capítulo 1, versículo 1? ¿Qué se hizo el Verbo que es Dios? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el unigénito? Es Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que Dios Jehová se hizo carne y vino a esta tierra en el nombre de Jesús para enseñar y predicar el camino de la salvación a la humanidad. ¿No es así? La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, es decir, Jesús. No obstante, los judíos y los líderes religiosos de aquella época veían a Jesús de manera diferente. Abramos Juan capítulo 10 para ver cómo veían a Jesús. Leamos Juan capítulo 10, versículo 30, para ver cómo trataron a Dios que había venido a esta tierra en carne para darles la oportunidad del perdón de los pecados y enseñarles el camino de la salvación. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por... ¿Por qué? Por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La razón por la que estaban tomando piedras para apedrear a Jesús fue esta: tú, siendo hombre, te haces Dios. Sin embargo, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14? ¿Qué se hizo el Verbo que es Dios? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Veamos también la profecía de Isaías capítulo 9. Veamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En esta profecía, ¿a quién se refiere como un niño, como un hijo? Se refiere a Jesús. Por lo tanto, cuando Jesucristo viene a esta tierra en carne, ¿cómo se le llamará? Será llamado admirable, consejero. ¿Y qué más? Aunque vino a esta tierra como un niño y como hijo, la Biblia nos enseña que su verdadera naturaleza y su verdadera esencia es Dios fuerte y Padre eterno. Pero, ya que Él vino a esta tierra en carne y tuvo una familia, su madre era María, su padre era José y tenía a sus hermanos. ¿La gente creía que Él era Dios? Desde una perspectiva humana, habría sido imposible reconocerlo como Dios. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué dijo? Él dijo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Debemos ser capaces de reconocer correctamente a Dios. Como no lo reconocían, Judas Iscariote traicionó y vendió a Jesús. Y el pueblo decía, suelta al ladrón Barrabás y crucifica a Jesús. Aquellos que realmente lo reconocieron nunca habrían hecho tal cosa. Lo mismo sucede en esta época. Abramos el capítulo 9 de Hebreos. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, ¿por qué vez aparecerá? Por segunda vez, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo viene por segunda vez para salvar. Esta es la segunda venida de Cristo. Dijo que vendría por segunda vez a esta tierra. Entonces las circunstancias de su primera y su segunda venida deben ser diferentes. Esto se debe a que todos sabemos que la forma en que el pueblo judío recibió al Mesías en su primera venida fue incorrecta. ¿No es así? Entonces, ¿qué debemos hacer en su segunda venida? No debemos repetir los mismos errores que ellos cometieron. ¿Qué debemos hacer? Cuando Él venga, debemos reconocerlo y recibirlo. Y seguir sus enseñanzas de salvación, ¿verdad? Desafortunadamente, entre los 8.000 millones de habitantes en esta tierra, no muchos lo reconocen. Como no hay muchos, ¿cómo se llama este camino de la verdad? Se llama el camino estrecho, o puede expresarse como la puerta angosta. ¿Dice la Biblia que entran muchos por ella? No, no entran muchos por ella. Así está escrito en Mateo capítulo 7, ¿no es así? Ojalá toda la humanidad recibiera la salvación, pero la Biblia dice que no se le permite saberlo a toda la humanidad. Como está escrito, aparecerá por segunda vez para salvar. Solo cuando venga por segunda vez, se abrirá el camino de la salvación. Y si no viene, la humanidad nunca podrá entender el camino a la salvación y permanecerá en tinieblas. Hasta que Él venga a esta tierra por segunda vez, ningún ser humano podrá discernir qué es la verdad y qué es la falsedad. Durante la Edad Oscura, en la época medieval, el día de reposo fue abolido en el año 321 después de Cristo. En el año 325 después de Cristo, la Pascua fue abolida. Además, en el año 354 después de Cristo, la Navidad, que no está en la Biblia, se estableció como una tradición de la Iglesia, como si fuera una enseñanza bíblica. Además, la cruz fue erigida en la cima de la Iglesia. La verdad de Cristo desapareció parte por parte, a partir del día de reposo y la Pascua. Y cosas que no existían antes
comenzaron a aparecer. Este tipo de iglesias que vemos ahora se formaron como resultado de la Edad Oscura. Dado que las iglesias no siguen las enseñanzas de Cristo y están llenas de rituales y costumbres paganas, esta es una razón clara por la que Cristo debe venir a esta tierra por segunda vez. Entonces, para recibirlo, debemos saber de dónde vendrá, qué verdad traerá y con qué señal vendrá. ¿No es así? En su primera venida, el pueblo no lo reconoció. Cada vez que predicaba él, cuestionaban sus palabras, interferían con ellas y se oponían a ellas. De esta manera, los judíos, los israelitas, acusaron a Jesucristo y lo entregaron al tribunal, aunque no tenía pecado, y finalmente lo crucificaron. A día de hoy, este evangelio no permanece solo en la sociedad judía. Se está predicando al mundo entero, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora confirmemos en la Biblia la profecía de que Él vendrá a esta tierra por segunda vez. Veamos Miqueas, capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. La palabra en los postreros tiempos se refiere a toda la generación al final de la época del Evangelio. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y ¿qué hará? Nos enseñará en sus caminos. En los últimos días, cuando venga por segunda vez, ¿qué hará? Nos enseñará en sus caminos. Nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá. ¿Qué saldrá de Sión? Saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, en los últimos días, ¿a dónde debemos ir para encontrar a Cristo que ha venido a esta tierra por segunda vez? Debemos ir a Sión, donde Él enseña la ley y su camino de vida. ¿Quién habita en Sión? Vayamos a Salmos, capítulo 132. Salmos, capítulo 132, versículo 13. Porque Jehová ha elegido. ¿Qué ha elegido? A Sión. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. ¿Qué hará Dios que habita en Sión? Vestirá de salvación a sus sacerdotes. ¿Qué ha elegido Dios por su habitación? La Biblia nos enseña que Dios ha elegido a Sión por su habitación, es decir, la casa suya. Entonces, ¿a qué lugar se refiere espiritualmente Sión? Veamos el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 20. En Isaías, capítulo 33, versículo 20 está escrito: mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Sión debe ser el lugar donde se celebran las fiestas de Dios. Sión es el lugar donde se guardan las fiestas de Dios y el lugar donde existen las fiestas de Dios. Algunas personas pueden preguntar: ¿las fiestas de Dios? ¿Cuáles son las fiestas de Dios? Averigüemos cuáles son las fiestas de Dios. Vayamos a Levítico, capítulo 23, versículo 2.
Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será. ¿Qué será el séptimo día? Hay fiestas semanales que se celebran todas las semanas y fiestas anuales que se celebran una vez al año. Entre las fiestas semanales hay una fiesta llamada el Día de Reposo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Las fiestas anuales son la Pascua, panes sin levadura, primicias, semanas, trompetas, expiación y tabernáculos. Hoy en día hay innumerables iglesias a nuestro alrededor, como la arena del mar, pero ¿qué guardan la mayoría de ellas? Guardan el culto dominical, no guardan el día de reposo. No guardar el día de reposo significa no guardar las fiestas de Dios. Un lugar donde no se guardan las fiestas de Dios nunca puede ser Sión. Entonces, ¿habitaría Dios en un lugar que no es Sión? Nunca puede ser la habitación de Dios en los últimos días. Dios dijo que haría de Sión su lugar de reposo para siempre. Entonces, con solo mirar el día de reposo, ¿pueden distinguir entre una iglesia donde Dios mora y una iglesia donde Dios no está? Sí, pueden. Todas las leyes de la verdad fueron destruidas y abolidas. Sin embargo, Dios vino a esta tierra por segunda vez, restauró todas las ordenanzas de la verdad y nos enseñó todo en esta época. Por eso ustedes y yo podemos entender el día de reposo, la Pascua, las 7 fiestas de 3 tiempos y toda la verdad del nuevo pacto. ¿No es así? ¿A quién podemos encontrar en esta ciudad de las fiestas solemnes? Podemos encontrar a Dios que mora en Sión. ¿Dónde podemos encontrar a Dios en los últimos días? Lo podemos encontrar en Sión. La Biblia nos dice que Él proclama la ley de vida del nuevo pacto y enseña allí a la humanidad. Entonces, ¿por qué otras iglesias no tienen el día de reposo ni la Pascua? ¿Por qué no pueden guardar las fiestas de Dios? Daniel capítulo 7 nos da la respuesta. Leamos juntos Daniel capítulo 7, versículo 25. En Daniel capítulo 7, versículo 25 está escrito: y hablará palabras contra el Altísimo. En la Biblia, el Altísimo se refiere a Dios. Solo Dios puede ser llamado el Altísimo en todo el universo. Entonces, ¿quién es el que habla palabras contra Dios? Es el diablo. La Biblia nos enseña que y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, ¿y qué hará con ellos? Los quebrantará. ¿Y pensará en cambiar? ¿Qué pensará en cambiar? Los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Como se profetizó en Daniel capítulo 7, los tiempos establecidos por Dios y las leyes de la verdad comenzaron a cambiar alrededor del siglo IV, y el ritmo se aceleró rápidamente. Por supuesto, ya antes de eso había pequeños signos de ilegalidad. No obstante, esto comenzó en serio en el año 321 después de Cristo, cuando el Imperio Romano, que adoraba al dios Sol, abolió el día de reposo
y promulgó el decreto del domingo. Además, en el año 325 después de Cristo, en Nicea, se abolió la Pascua. Luego, en el año 354 después de Cristo, se introdujo la Navidad. Y después de eso la cruz se introdujo y se erigió en la Iglesia. Todas estas prácticas paganas entraron en la Iglesia una por una, y estas prácticas dieron forma a la Iglesia como la conocemos hoy. Estas iglesias no son la Iglesia que Jesús estableció. Incluso entre los 10 mandamientos, Dios nos ordenó: acuérdate del día de reposo para santificarlo, como el 4.º mandamiento. Pero la Iglesia Católica lo reemplazó con santificarás las fiestas. Todo se cumplió exactamente según la palabra profética de Dios. Como está escrito, todo este cambio y distorsión de los tiempos y leyes establecidos por Dios se originó en aquel que se opone a Dios. Dios mismo vino a esta tierra para enseñar a la humanidad sus fiestas. Por otro lado, como podemos ver en la profecía de Daniel, Satanás difundió conocimiento e información falsos a la humanidad, haciendo que las fiestas de Dios parezcan nada y tergiversando todas las enseñanzas de Dios. Cristo An-San-Hong vino a esta tierra por segunda vez para enseñar a la humanidad las verdaderas leyes de vida que habían sido arruinadas, distorsionadas y quebrantadas. Nos enseñó la verdad de la Pascua de vida, el día de reposo de vida, las fiestas de vida y el nuevo pacto de vida. Nos concedió todas estas cosas y subió al cielo. ¿No ha sucedido todo esto según la profecía? Con el entendimiento correcto, debemos recibir a Cristo. Los judíos rechazaron a Jesús en su primera venida, diciendo: tú, siendo hombre, te haces Dios. Incluso en esta época, la gente nos calumnia, diciendo: es un hombre que se hace Dios. ¿Y creen en un hombre como en Dios? Jesús también vino a esta tierra como hombre. Cualquier religión que no acepte a Cristo, Dios que vino a esta tierra como hombre, definitivamente no es cristianismo. Confirmemos cómo la Biblia y los profetas han explicado este asunto acudiendo a 2 de Juan. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador. ¿Y qué es? El anticristo. Tales personas son las que se oponen a Cristo y hablan contra Él. En pocas palabras, son enemigos de Cristo y pertenecen a Satanás, el diablo. Los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne son el anticristo. Así la Biblia, los apóstoles y profetas explican claramente este asunto. Pero hoy, como lo fue en la primera venida de Jesús hace 2000 años, discrepan del hecho de que Dios venga a esta tierra en carne. ¿Creen que Dios no tiene ese poder? Incluso nosotros, las almas que cometieron pecado en el cielo, podemos venir en la carne. Pero ¿Dios no puede venir en carne que Él creó? ¿Creen que esto tiene sentido? Dios, que es todopoderoso y omnipotente, puede estar en carne o en espíritu. Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera. ¿Qué nos dice la Biblia sobre los que dicen: Dios nunca debe venir en carne? Tales personas son el engañador y el anticristo, es decir, los falsos cristos y los que se oponen a Dios. Hoy podemos ver que hay muchas similitudes entre la situación de Jesús en su primera venida y la de An-San-Hong en su segunda venida. Para poder recibir a Cristo en esta época, debemos morar en Sion, donde se celebran las fiestas.
¿Qué dijo Dios que haría con su ley en Sión en los últimos días? Aparecería por segunda vez en esta tierra para enseñar su ley a toda la humanidad y guiarla por el camino de la salvación. Creyendo absolutamente en las profecías de la Biblia y la palabra de Dios, recibamos a Cristo, sin importar las calumnias y los obstáculos que el mundo nos haga. Hace 2000 años insultaron mucho a Jesús, tildándolo secta de los nazarenos. Incluso el apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles de la iglesia primitiva, fue tildado cabecilla de la secta de los nazarenos, como está escrito en Hechos, capítulo 24. ¿Por qué? Fue porque creía en Dios, que había venido a esta tierra como hombre. Su afirmación equivocada, ¿cómo puede ser Dios un hombre?, los llevó a tener una idea equivocada, y esa idea los llevó al eterno infierno. El camino de la verdad, el camino de la justicia, siempre está en la Biblia. Miremos la Biblia y sigamos correctamente las enseñanzas de la palabra de Dios hasta el final, para que ustedes y yo podamos aferrarnos a esta fe hasta el final, igual que los santos de la iglesia primitiva, sin perder la corona de vida y recibir una generosa entrada en el eterno reino de los cielos. Muchas gracias.